Ya. Voy a resolver los problemas que quedaron pendientes en el seminario. Sí, que son estos tres. A ver, este problema es para aplicar potenciales de nodos y vemos que nos piden E sub A y E sub B, ¿no? E sub A es todo esto de acá, ¿no? Porque es el mismo conductor, cualquiera de estos puntos va a ser igual a E sub A. Y E sub B es esto de acá. ¿Está bien? Lo que nos piden es estos dos problemas, ¿no? A ver, ya. Entonces, mira, fíjate que, eh, a ver, podemos empezar con cualquier nodo, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, empezando por el nodo A. ¿Está bien? Eh, Listo. Entonces, lo primero que tienes que notar es si hay alguna fuente de corriente que ingresa o que salga a este nodo, ¿no? Ahora, puede resultar confuso porque, bueno, puedes decir, esta fuente de corriente ingresa, ¿cierto? Pero tú lo que ves acá es una resistencia. Y puedes llegar a pensar si se tiene que considerar o no esta fuente de corriente. Y sí, tienes que considerarla. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto de acá es equivalente o lo puedes escribir de esta manera, ¿no? Como están en serie, no hay ningún problema si tú lo escribes de esta forma. ¿Está bien? Y si lo escribes de esta forma, va a ser más notorio para ti que esta fuente de corriente de 3 amperios ingresa al nodo A, ¿no? Entonces, recuerda que cuando ingresa ponemos más 3, ¿sí? Y ahora ponemos el potencial A, ¿está bien? El potencial A. Y recuerda que ahora, al abrir el paréntesis, vamos a sumar las inversas de las resistencias adyacentes. ¿Quiénes están adyacentes? Esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Por qué ya no tomo en cuenta este 2 de acá? ¿Por qué? Porque ya tomé esta rama diciendo que por acá ingresa 3 amperios. Como ya tomé en cuenta esta rama, está bien, me olvido de esto, ¿correcto? Porque ya lo tomé en cuenta, ¿no? Haciendo esto de acá. ¿Está bien? Es por eso que ya no voy a tomar este 2. Me voy a olvidar de este 2 por ahora. Listo. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Un sexto menos un tercio, perdón, más un tercio más un medio, ¿no? La suma de las inversas de estas tres resistencias adyacentes a A. Luego vamos a restarle cada una de estas inversas por su potencial opuesto, ¿no? Este un sexto por su potencial opuesto. ¿Cuánto es? Cero. ¿Por qué? Porque está unido a tierra, ¿no? Por cero. Menos un tercio también multiplicado por cero, ¿no? Porque su opuesto está en el potencial cero. Y ahora menos un medio de este potencial. Este es el potencial opuesto. Ahora, como esto vale cero y acá hay una fuente de 8 voltios, esto tiene que ser 8 voltios, ¿no? Entonces sería un medio por 8 voltios. ¿Estamos? Em, Y fíjate que acá solo tienes la incógnita A. Entonces, resolviendo esta ecuación, ya vas a tener A. ¿Está bien? ¿Qué es lo que te piden en este problemita? Listo, ahora vamos con el potencial B. ¿Sí? En el nodo B. Nodo B. En el nodo B va a ocurrir algo similar, ¿correcto? A ver, que va a salir 3 acá. ¿Estamos? Va a salir 3, una fuente de corriente de 3 amperios del nodo B. Entonces, como sale, vas a poner menos 3 igual, abres el nodo B
Ahora, pero acá te das cuenta de que este nodo B, sí, fíjate que va a estar junto a una fuente de voltaje. Entonces, acuérdate que cuando eso pasa, tienes dos opciones. O puedes tomar esto como un supernodo, o esto de acá lo reescribimos de la siguiente manera. Mira, como está en serie, es lo mismo que yo coloque acá 4 en serie con una fuente de 12 voltios. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar de esta manera, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá y vamos a tomar esto de acá. Ahí. A ver, no se puede, entonces vamos a unir por acá y por acá. Ya, listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Este potencial yo no lo conozco, o sí, bueno, vamos a llamarle por ahora un C, ¿está bien? Entonces, para el nodo B ahora sí, sale una corriente de 3 amperios, ¿no? Por supuesto, -3. Y ahora coloco mi potencial B. Abro paréntesis y me fijo qué resistencias están adyacentes a él, que sería un cuarto más un medio, ¿no? Listo. Ahora, fíjate que tampoco estoy tomando en cuenta esta resistencia. Primero porque acá es un poco más notorio que no está adyacente a B, ¿no? Pero también porque ya tomé esta rama tomando el -3 acá, ¿no? Entonces, como ya tomé el -3, me olvido de esta rama. ¿Está bien? Ahora, lo mismo que acá en el nodo A, resto cada una de estas por su potencial opuesto, ¿no? Sería un cuarto por el potencial opuesto, si te das cuenta es C. Luego resto un medio por el potencial opuesto, que en este caso es tierra, o sea, cero, ¿no? Ahora, fíjate que este potencial es tierra, o sea, cero, y acá hay una fuente de voltaje, pero ojo que acá está el más y acá está el menos, ¿sí? No es lo mismo que acá, el más estaba arriba y el menos estaba abajo. Entonces, como está en esta dirección, este potencial tiene que ser -4. ¿Está bien? Porque si tú restas esto menos esto, de más a menos, te tiene que dar 4 voltios. ¿Está bien? Entonces, este potencial es -4. Ahora, si tú agarras esto de acá, puedes decir acá lo siguiente. C menos -4, recuerda, en sentido de más a menos, por eso agarro C menos -4. Eso tiene que ser igual a 12 voltios. ¿Está bien? Luego C va a ser igual a 16 voltios. Ahora, tienes C, lo reemplazas acá. Si ya tienes C, acá te va a quedar una ecuación con una sola incógnita, ya esté bien, ¿no? Entonces, de estas dos ecuaciones ya es posible hallar y solucionar el problema. En este problema nos piden simplemente hallar Thevenin visto de R, perdón, visto desde A y B, ¿no? Y lo que te piden es resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. A ver, primero, para que sea eh, más visible en las ecuaciones, recuerda que como son em, todos estos puntos en común tierra, lo que tú puedes hacer es unirlos. ¿Está bien? Unirlos, 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 unirlos hasta acá. ¿Por qué? Porque son el mismo potencial, todos son tierra, lo puedes poner como un solo conductor. Ahora, también recuerda que cuando dos circuitos, ¿no? Acá tienes uno, acá tienes otro, están unidos simplemente por un solo cable, al final se comportan como circuitos independientes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la corriente que pase por aquí tiene que ser siempre igual a cero. ¿Estamos? Esta corriente tiene que ser cero. Es por eso que se dice que estos dos circuitos están independientes el uno del otro. Pero
En este problema em, ya no son del todo independientes. ¿Por qué? Porque acá tienes una fuente dependiente que depende de una variable del otro circuito, ¿no? De la misma manera, tienes acá una fuente dependiente que depende de una variable del otro circuito. Entonces, es ahí donde vamos a buscar la relación entre ambos circuitos, ¿está bien? Para poder hallar la Thevenin equivalente. Listo. Entonces, acuérdate que estamos en el segundo caso de Thevenin. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque encontramos fuentes, en este caso, dependientes de corriente, pero también encontramos fuentes independientes, ¿no? Fuentes independientes. Cuando pasa esto, que tengas fuentes dependientes y también independientes, am, vas a aplicar el segundo caso, ¿no? Donde en el segundo caso lo que tenemos que hallar es el voltaje de A a B o lo que también le llamamos voltaje de cortocircuito, perdón, de circuito abierto o también llamado voltaje de Thevenin. Entonces, este voltaje se va a hallar, como esta parte lo dice, en circuito abierto. O sea, A y B van a estar en circuito abierto. ¿Está bien? Entonces, así como está ahora el circuito, vamos a trabajarlo para hallar el voltaje entre A y B. Listo. A ver, fíjate que por acá, como esto está en circuito abierto, por acá no puede pasar ninguna corriente. ¿Por qué no puede pasar ninguna corriente? Porque la corriente que pase por aquí, si es que existiera, tendría que volver al circuito de alguna manera. ¿Sí? Tendría que volver al circuito de alguna manera. Sin embargo, ves que no hay un camino para que esta corriente que pase por aquí regrese al circuito. Entonces, como no hay un camino para que la corriente siga, simplemente la corriente tiene que ser cero. ¿Sí? Y lo mismo acá, ¿no? Esta corriente también tiene que ser cero. ¿Estamos? Listo. Ahora, esta corriente como es cero, toda la corriente que venga por acá, que es 10i, va a ser la misma que pase por acá, 10i. Y va a ser la misma que pase hacia arriba, ¿no? Porque esta corriente recuerda que es cero. ¿Estamos? Listo. Ahora, acá como la corriente es cero, vamos, si tú aplicas la ley de Ohm, V igual a I por R, como I es cero, el voltaje también va a ser cero. Y si el voltaje es cero, significa que el potencial en este punto tiene que ser el mismo que el potencial en este punto. En otras palabras, si esto vale A, esto también vale A. ¿Vamos? Y acá, como este es B y este es el mismo conductor, esto también vale B. ¿Estamos? Ahora, acá, recuerda que lo que nosotros queremos es el voltaje de A a B. Eso va a ser igual, ojo, en este sentido, de A hacia B, va a haber una corriente así. Multiplicado por la resistencia de 20 me va a dar el voltaje de AB. Pero como va en sentido hacia abajo, digamos, va a ser opuesto a esta corriente, ¿no? Entonces vamos a llamar menos 10i multiplicado por 20 me va a dar voltaje de A a B. Listo. Entonces ya encontramos la primera relación entre voltaje de A a B y la corriente I. ¿Estamos? Entonces me faltaría una relación más para poder hallar ambas incógnitas, ¿no? Y esa relación la vamos a sacar de este circuito de acá. ¿Listo? Em, a ver, acá de manera práctica puedes hallar mediante corriente de mallas. Acá tienes, a ver, una mallita, acá una mallita y uno, y acá tienes otra mallita y dos. ¿Listo? Em, sí, pues, a ver, vamos a aplicar mallas acá. Estamos a ver con qué color. Ya, con el mismo color. Entonces, ahora en el circuito de la izquierda, no puedo ir por acá, ¿no?
¿Por qué? Porque me voy a encontrar con una fuente de corriente y yo no sé el voltaje que tenga esta fuente. Entonces no puedo aplicar mi malla por acá. ¿Puedo ir por acá? Sí, porque solo me encuentro con resistencias y con fuentes de voltaje. Entonces vamos por acá. Empezando de acá, si tú vienes en este sentido, lo primero que te encuentras es un más. Entonces dices 0 igual a más V de AB. Va a ser, perdón, V de AB. Y ahora sumas las corrientes que estén internas a tu malla, sumas I2 y las resistencias que toque esta I2 en su camino, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. I2 va a seguir este camino, ¿no? En esta malla. Por acá. En su camino se va a encontrar con esta resistencia y esta resistencia. Entonces, por eso es que tú pones acá I2 100 más 400. Vamos. Pero le vas a restar ahora la corriente externa a tu circuito, que en este caso, como hemos tomado esta malla, la corriente interna era I2 y la corriente externa es I1, en este sentido. Esta corriente I1 va a tocar mi resistencia de 100, que pertenece a la malla que yo he agarrado. Es por eso que voy a restar menos 100 por I1. Pero date cuenta que esta corriente es I1 y justo coincide con la corriente em, de la fuente, ¿no? Entonces, I1 va a ser igual a 50 miliamperios, ¿no? Listo. Ya. Entonces tienes I1. Vas a hallar, si tienes I1, tienes esto de acá, ¿no? Y te queda solo la ecuación con esta incógnita y con esta incógnita, ¿no? Entonces te queda incógnita I2 y de incógnita AB. A ver, me parece que así, ¿no? Lo había tapado. Acá, no lo estaba viendo. I2 va a ser igual que I, ¿no? Entonces I2 es igual a I. ¿Listo? Entonces ahora tienes voltaje de AB y acá tienes I. ¿Sí? Acá es igual, ¿no? Se borró. Listo, entonces acá tienes una relación entre VA y la corriente I y acá también tienes otra relación, ¿no? De estas dos relaciones te va a salir el voltaje de AB, que es el voltaje de Thevenin, que es una de las cosas que te pide. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a copiar el circuito por acá para hacer el siguiente paso del caso 2, ¿no? Que es hallar la corriente en cortocircuito. ¿Estamos? Volvemos a unir todos estos puntos porque son el mismo potencial, de esta manera. Y ahora vamos a calcular la corriente de cortocircuito. ¿Qué es lo que vas a hacer cortocircuitar? A y B. Entonces cierras acá, por eso es que se llama corriente de cortocircuito. Y también ten en cuenta que la corriente de cortocircuito se define de A hacia B, en este sentido, ¿está bien? Eso es ICC. Ahora, si te das cuenta, si tú cortocircuitas esto de acá, este va a ser un potencial A, ¿no? Y esto va a ser potencial A también. Entonces, al final, date cuenta que el voltaje de A hacia B va a ser A menos A, o en otras palabras va a ser cero, ¿no? Entonces, como esta fuente también tiene el mismo voltaje que AB, y hemos dicho que es cero, recuerda que una fuente de voltaje se reduce a cero representándose como un cortocircuito. Entonces simplemente lo pongo como un cable. Listo. Ya. Entonces ahora
Por acá recuerda que siempre va a pasar una corriente I igual a cero. Y esta corriente de 10I va a venir por acá, ¿está bien? Pero ahora se va a dividir en dos corrientes. Esta corriente de acá y esta corriente de acá, ¿no? Este es 10I. Ahora, lo que a mí me interesa es esta corriente de acá, ¿no? Porque a partir de esta corriente ya hallo ICC. Entonces, esta corriente vamos a llamarlo I mayúscula, ¿te parece? I mayúscula por divisor de corriente va a ser igual a la corriente total que entra, que es 10I, vamos, lo vas a multiplicar por la resistencia opuesta a esta corriente. Es decir, mira, esta corriente va a pasar por 30. Ya, yo quiero la resistencia opuesta a él, que es 20, ¿no? Entonces multiplicas por 20 y divides entre la suma de estos dos, 20 y 30. Su suma 50, ¿no? Esto te queda 0, 0, quinta uno, quinta 2, te queda 4 ahí, ¿no? 0, 0, ya, listo. Entonces, ahora mi trabajo sería calcular I, porque si yo tengo I, ya tengo I, ¿no? Y si tengo I, que lo definí hacia arriba, recuerda, sería la inversa de menos ICC. Vamos. Ahora, ¿de dónde yo consigo I? De este circuito de acá, ¿no? Eh, y bueno, vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Una pequeña corriente de mallas y sub 1, ya esto de frente le voy a llamar I, ¿no? Porque recuerda que esta corriente es I, la que pasa por acá. Estamos, entonces, em, vamos por esta mallita, ¿no? Esta mallita 0 va a ser igual, como no tengo fuentes de voltaje, ya no pongo nada aquí, simplemente voy de frente con I y todas las resistencias que chocan en su camino, ¿no? 100 y 400. Suma 500. Y le voy a restar es las corrientes externas que choquen con mi malla. En este caso, I1 choca con mi malla en 100, ¿no? Resto I1 por 100. ¿Listo? Entonces, igual que en el caso anterior, I1 va a tomar el valor de 50. Entonces, ya conoces I1, vas a conocer I. Si conoces I, vas a conocer acá I mayúscula. Si conoces I mayúscula, ya conoces menos ICC, ¿no? Entonces ya puedes hallar ICC. Y lo que te piden es la resistencia de Thevenin, ¿no? Y la resistencia de Thevenin es simplemente voltaje de Thevenin, que ya lo hallamos, entre ICC, ¿está bien? Y esto es lo que te piden. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta del problema. Y este sería el último problema que dejamos pendiente, donde te piden B sub 0, ¿no? Mm, entonces, recuerda que la propiedad del op-amp es que si esto es V, esto también tiene que ser V, y que la corriente en las entradas es I igual a 0. I igual a 0. Ahora, a veces suele haber confusión sobre si esta corriente a veces la ponen como 0, ¿no? Pero no, no necesariamente 0. Lo que sí se cumple es que en las entradas la corriente es 0, pero en la salida no necesariamente. ¿Está bien? Ahora, como esto es tierra, este potencial tiene que ser 2, ¿no? Entonces V hemos hallado que vale 2. Y si esto es tierra y acá hay una fuente de 6, este potencial vale 6 también. ¿Estamos? Y esto es V2. Entonces vamos a calcular la corriente en este sentido. En este sentido, vamos a llamarlo una corriente I sub 1. Entonces puedes decir que I sub 1, en este sentido, estamos, em, es 6 menos 2 sobre 20K. Pero el K lo voy a pasar arriba como miliamperios. ¿Está bien? Y como esta corriente es cero, toda la corriente que venga por aquí va a pasar automáticamente por acá.
Entonces, esta misma corriente va a pasar por acá de esta manera, ¿no? Entonces, por acá va a pasar una corriente I sub 1. Y puedes decir lo siguiente, y ya te sale el problema, ¿no? Agarras de acá hasta acá. V, que es 2 menos V sub 0, dividido entre 40, y el K lo voy a pasar arriba como mili, tiene que ser igual a esta corriente de acá. Pero esta corriente ya la hallamos, ¿no? Que sería 4 sobre 20 miliamperios, ¿no? Simplificas 2 mili con mili se va, al final te queda 2 menos V sub 0 igual a 8. Y V sub 0 saldría menos 6, ¿no? Listo. Me parece que eso es todo. Es lo que te piden, ¿no? Eso es lo que sale. Ya. Entonces, recalcar sobre los operadores, em, los amplificadores operacionales, que en las entradas la corriente es cero, estamos, y en la salida no necesariamente, ¿no? Y en las entradas el potencial es el mismo. ¿Está bien? V, V. Em, Ahora, algo que pasó en el seminario y que me ayudó también en el problema, no me acuerdo qué problema era, pero fue un problema que apliqué corriente de mallas de manera errónea, ¿no? En un op-amp. Mira, cuando tú tienes un op-amp, este, más o menos, estas van a ser sus entradas y esta va a ser su salida, ¿no? Internamente, el op-amp va a tener conexiones a tierra, ¿sí? Va a tener conexiones a tierra. Y supongamos que esto está pues unido a esto. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Que venga por acá, algo similar a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Una fuente, acá una resistencia, por acá otra resistencia, por acá otra resistencia, y que acá esté conectado a tierra, ¿ya? Eh, por ahora da igual los valores, ¿no? Lo que quiero, a ver, voy a agrandar esto un poco, a ver si se puede. Ya. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente, ¿no? Em, en el problema donde yo había cometido el error es que había tomado una corriente acá I sub 1 y acá una corriente I sub 2. ¿Estamos? Y había aplicado corriente de mallas aquí y aquí, pero tomando en cuenta solo esta corriente, ¿no? Pero lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque esta tierra, ojo, así no haya ninguna otra tierra en el circuito, porque en el circuito, en el problema que teníamos, había creo que una tierra conectada acá, otra acá, y yo te había dicho que esta tierra se une acá y acá, ¿no? Pero a pesar de ello, si es que no hay ninguna otra tierra, tienes que tener en cuenta que el OPAMP internamente tiene su corriente, perdón, su tierra. Entonces, así no haya ninguna tierra, este circuito va a cerrar por acá, ¿no? Entonces va a haber una corriente existente por acá y esta corriente I1 no va a ser la única que circule por acá. Va a haber otra corriente por acá, ¿no? Entonces, por eso era el error. En otras palabras, a ver, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Si tú tienes una corriente acá y por acá tienes una corriente I1 y por acá tienes una corriente I2, em, sería incorrecto decir que I es igual a I1 más I2. Aparentemente está bien, ¿no? Porque tú dices, si te presentan el problema de esta manera, ah, esta tierra no está conectada a nada, ¿no? No hay otra tierra por acá ni otra tierra por acá, entonces no cierra circuito en ningún lado y la corriente por acá tiene que ser cero. Entonces, ahí dices erróneamente que
I tiene que ser igual a I1 más I2, ¿no? Pero no es así, porque internamente el OPAMP tiene una resistencia, perdón, una conexión a tierra. Entonces, esto va a cerrar circuito por acá y va a existir una corriente I mayúscula, la cual desconocemos y no podemos calcular, ¿no? Entonces, la ecuación correcta sería I es igual a I1 más I2 más la I mayúscula, que no podemos calcular. Entonces, no puedes tomar este camino, ¿no? Entonces, ahora te das cuenta que no te convendría usar una ecuación en este punto de acá, porque no conoces esta corriente I. Entonces, en el problema anterior, ¿qué fue lo que hice? Tomar mis ecuaciones acá, ¿no? Acá una corriente, acá la otra corriente. ¿Por qué? Porque acá no tengo ninguna conexión a tierra que me genere una corriente desconocida al cerrar circuito con el op-amp. ¿Está bien? Eso es algo que quería recalcar. Y otra cosa, creo que no hemos visto en el seminario problemas sobre superposición, ¿no? Pero puede venir porque es un tema que se ha tocado y en realidad es sencillo, ¿no? Supongamos que tienes una red de resistencias, ¿no? Puede ser cualquier red. Y esta está conectada a dos o más fuentes, ¿no? En este caso voy a poner de ejemplo solo dos fuentes, ¿no? Em, Vamos a llamar una fuente V y acá una fuente de corriente I, ¿no? Así. Em, Esta puede ser cualquier red de resistencias, ¿no? Pero para explicarlo mejor voy a poner en específico, a ver, se me ocurre esto, ¿no? Así. ¿Está bien? Entonces, a veces a ti te van a pedir em, por superposición, calcule la corriente I, digamos, esta corriente I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando te digan eso? Vas a trabajar fuente por fuente. Primero esta y luego esta. ¿Estamos? ¿Y cómo haces eso? Mira, por ejemplo, si primero quisieras trabajar con esta fuente, dejas esta fuente activa, ¿no? Entregando la potencia, pero la otra fuente la reduces a cero. ¿Cómo sería eso? Recuerda que una fuente de voltaje se reduce a cero mediante un cortocircuito y una fuente de corriente se reduce a cero mediante un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, si quisieras trabajar primero con esta fuente, tu circuito te quedaría de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta está reducida a cero y la representas como un cortocircuito. Te quedaría de esta manera. Entonces, si tú resuelves el circuito acá, te va a salir una corriente I1, ¿sí? Ahora vas con lo otro que am, sería dejar activa esta fuente y reducir a cero esta de acá, ¿no? Entonces, dejas activa la fuente V, vienes por acá y ahora reduces a cero esta de acá. Pero ¿cómo la reduces a cero? Dejándolo en circuito abierto. De acá te va a salir otra corriente I2. ¿Estamos? Y al final, por superposición, la corriente I que te piden va a ser igual a I1 más I2, ¿no? Y listo, ¿no? Lo que tienes que tener cuidado, o en lo que tienes que tener cuidado, es que estén en la misma dirección, ¿no? Si esto está hacia abajo, las corrientes que hay es por separado también tienen que ir hacia abajo. ¿Estamos? Ahora, no solo te pueden pedir la corriente, te pueden pedir el voltaje, ¿sí? Solo estas dos variables, ¿no? Que son lineales. No te pueden pedir potencia por superposición porque la potencia es un término cuadrático y no se va a cumplir la superposición, ¿no? Entonces, simplemente corriente y voltaje.
Ahora, otra cosa importante en superposición es que las fuentes dependientes, ¿no? Por ejemplo, esta fuente de corriente o esta fuente de voltaje, más o menos 2V, digamos, no se pueden reducir a cero. Entonces, ponte, por ejemplo, si acá em, en este circuito hubieras tenido esto de la siguiente manera: una resistencia y un voltaje perdón, una fuente de voltaje dependiente, vamos a decir de este voltaje V, ¿no? Así. Tú al aplicar superposición, esto no lo vas a reducir a cero. Simplemente lo vas a dejar acá, igual que esto de acá, pero vas a dejar la fuente acá y la fuente acá, ¿no? O sea, estaría mal decir lo siguiente, que esta fuente la dejo activa y estas otras dos las reduzco a cero. Es decir, estaría mal que yo haga esto, ¿no? Más menos... em, no, perdón. Estaría mal decir que como yo dejo activa esta fuente, tengo que reducir a cero esto y tengo que reducir a cero esto. No, no puedo reducir a cero. Simplemente cuando dejo activa esta fuente, por ejemplo, la dejo también a la fuente dependiente y lo único que reduzco a cero es la otra fuente independiente, ¿no? Igual en este caso, si yo quiero trabajar con esta fuente, no es que yo reduzca a cero estas dos, sino que solo reduzco la fuente dependiente, perdón, independiente. La fuente dependiente, la que depende de otra variable, la dejo tal y como está. ¿Está bien? Y en caso fueran, por ejemplo, tres fuentes independientes más menos V más menos V1 y una fuente de corriente, acá sí voy uno por uno, ¿no? Si quiero trabajar con esta, reduzco a cero esta y esta. Si quiero trabajar con esta, reduzco a cero esta y esta, ¿no? Pero nunca, nunca vas a reducir una fuente dependiente. ¿Está bien? Eh, y ya, creo que eso sería todo con respecto al parcial. Estas dos son cosas que quería explicar. Y nada, espero que les vaya bien en su parcial y suerte a todos.